Buenas, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a ver qué son los test de integración. Anteriormente vimos en otros episodios que eran los unit testing y cómo hacer unit test con mock, ¿vale? Dentro de C# en concreto. Si no tienes claro cualquiera de estos dos conceptos, te recomiendo que vayas atrás y veas los otros dos vídeos primero, ¿vale? Porque este sería como una parte pues ya más avanzada. En este ejemplo veremos cómo utilizar los test de integración con Docker. Si no sabes lo que es Docker, también tengo un vídeo sobre qué es Docker y una pequeña introducción. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, el motivo principal por el que lo haremos así es porque es la forma más real o similar de hacerlo como cuando lo hacemos en producción, ¿vale? En un servidor de producción. Para aquellos que seáis nuevos en el canal, subo vídeos cada semana o intento cada semana. Ahora justo con el bebé, pues cada 2 semanas a lo mejor. Y son de programación, concretamente de .NET, pero también toco otros aspectos como puede ser Docker, que he mencionado, o Git. Por supuesto, en este vídeo veremos al final un ejemplo de cómo crear en C# un test de integración incluyendo Docker. Primero de todo, ¿qué son los test de integración? ¿Vale? Como vimos en el post de los tests unitarios, disponemos de nuestra pirámide de los tests, la cual contiene pues la base, que son los test unitarios, que son los que más, y posteriormente tenemos los test de integración. Estos son aquellos que nos permiten testear las integraciones de nuestro proyecto. Esto quiere decir que no vamos a testear que un algoritmo funciona correctamente, sino que comprobaremos que el código funciona bien de principio a fin. Por lo tanto, el punto principal o el objetivo de los test de integración es verificar que nuestro sistema, o una parte del mismo, ¿vale? Lo podemos dividir por partes, funciona correctamente cuando estos son utilizados conjuntamente, ¿vale? Y ahora veremos el ejemplo. Pero antes de ver el ejemplo, tenemos que aprender a diferenciar de los test de integración y los test unitarios, ¿vale? Porque estos se utilizan en conjunto, no son exclusivos unos de otros. De hecho, deberíamos de tener ambos tipos, ¿vale? Ambos tipos de test en todos nuestros proyectos que así lo requieran. La forma más sencilla de ver esto es con un pequeño ejemplo, ¿vale? El punto principal de un test unitario es verificar que una pequeña parte de nuestro proyecto, como puede ser una función, ¿vale? De calcular la mayoría de edad, funciona correctamente, ¿vale? En este caso, pues tenemos ahí nuestra función que nos dice es mayor de edad, sí o no, y dependiendo de si es mayor de 18 o no. Por otra parte, cuando ejecutamos un test de integración, queremos saber que ningún usuario menor de edad puede acceder a la web, por lo que estamos testeando que el código ejecuta la decisión correcta basándose en el resultado del método es mayor de edad que tenemos en pantalla, pero sin importarnos cómo ese dato es calculado. En plan, nos devuelve, ¿es mayor de edad? Sí, pues puede ver la web. No, pues no puede ver la web. Luego ya dependerá de si es mayor de edad, son 18 o 25. Eso no nos importa en los test de integración. ¿Por qué necesitamos ambos tipos de test? Básicamente es la combinación de escenarios que podemos tener cuando programamos nos haría tener una cantidad casi infinita de métodos, ¿vale? Imaginémonos que tenemos un método o una función, ¿vale? El punto de entrada de nuestro proceso es un formulario, ¿no? Un formulario de registro, yo qué sé. Y ese formulario son 10 campos, ¿vale? Son 10 campos que se pasan por parámetro. Escribir test con todas las combinaciones, pues nos podría llevar miles de tests, ¿vale? Pero si simplemente verificamos en pequeñas partes, ¿vale? Verificamos todos los métodos correspondientes con sus unit tests, y luego todo en conjunto con los integration tests, y para estos integration tests realizamos los más comunes o los relevantes y los probables, pues tendremos una claridad sobre el sistema muy elevada, ¿vale? Y podremos confirmar de que este funciona correctamente. Comúnmente, los test de integración tenemos que intentar hacerlos que sean lo más cercano a los casos de producción posibles, ¿vale? Imaginémonos lo que he dicho antes, que tenemos un formulario de entrada, pues nuestro test de integración será básicamente todo el formulario de entrada, pues lo pasamos, lo insertamos en la base de datos, devolvemos el usuario, todo lo que haga falta, ¿vale? Además, hay una forma de programar que se llama Test Driven Design, que es básicamente que tú escribes el test y luego realizas el código que va a hacer que ese test funcione. En muchos escenarios, hacer test de integración es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado hacer test de integración porque requieren mucha configuración, etc. Entonces, hay que intentar siempre reducirlos al mínimo. Siempre hay que tener un test, ¿vale? Por flow, pero siempre hay que intentar cubrirlo todo con sus propios tests unitarios. Los test de integración, además, sirven para que muchas empresas estén contentas.
ya que esto es debido a que la gran mayoría tienen como... Vale, el test coverage es súper importante. Si no tiene test coverage, esto no vale para nada, ¿vale? Es un estigma. Y eso, pues, está bien y mal, ¿vale? Porque si solo tienes un caso, puede ser que tengas cubierto el 99% del código, o el 80% del código. Pero claro, tú testeas lo que está bien con ese caso. Puede ser que no testees cosas que te van a generar excepciones, etcétera, ¿vale? Que no deberían de generar excepciones, pero si nunca realizas un test para prevenir estas excepciones, pues hasta que no pasen en producción no los vas a detectar. Como he mencionado antes, y justo antes de pasar al ejemplo del código, los tests de integración pueden ser muy difíciles de desarrollar. En este caso en concreto, vamos a necesitar una aplicación adicional para nuestro proyecto, ¿vale? Para restaurar la base de datos. Y debemos de tener en cuenta que los tests se corren en paralelo. Por lo tanto, comprobar IDs de forma manual no es una buena idea, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al código. El código que vamos a ver es un ejemplo de test de integración con C# y Docker. Y el motivo, el que vamos a implementar los test de integración con Docker, es, como he dicho antes, porque necesitamos una base de datos, ¿vale? Tiene que ser lo más parecido a producción posible. En producción tenemos una base de datos. En este caso vamos a tener en Docker. ¿Por qué en Docker? Porque es muy fácil subirla y bajarla, ¿vale? Está tirado subirla y bajarla. Además nos permite algo similar a lo que haríamos en Continuous Delivery, Continuous Integration, etcétera, ¿vale? Uno de los pasos podría ser para los tests, ¿vale? Para los tests, no tener una base de datos en producción en Docker, por favor. Podría ser coger y montar el Docker con la base de datos y ejecutar los tests contra esa base de datos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es implementar la base de datos en Docker. Yo tengo ya el código hecho. Como recordáis del vídeo de la estructura de las aplicaciones, hay que tener el código bien estructurado y fácil de encontrar. En mi caso, tengo todo lo que el código necesita, o sea, todo lo que la aplicación en sí necesita, pero no es parte del código, lo tengo en Tools, ¿vale? Entonces voy a Tools y ahí tengo un server MySQL. ¿Esto qué quiere decir? Que si voy aquí dentro, esta carpeta entera me va a servir para crear un servidor en MySQL. ¿Vale? Y como vemos, tenemos un build server and run ps1, que es un comando que es un fichero de PowerShell, y luego un Dockerfile, que los abro con Visual Studio Code. ¿Vale? Lo hacemos aquí y vale, a ver, cerramos esto y abro el Dockerfile también. Vale, y como vemos tenemos el Dockerfile, que lo único que hace es simplemente crear una base de datos. Bueno, desde MySQL creamos una base de datos con un usuario que se llama test, bueno, la contraseña es test, y copiamos lo que hay en database en Docker Entry Point. Y para llamar a esta base de datos, simplemente tenemos aquí nuestro build server and run, ¿vale? Y dedicamos donde tenemos originariamente nuestra base de datos, los ficheros de la base de datos, perdón, para los SQLs, el destino, ¿vale? Los copiamos y bueno, pues simplemente borramos todas las imágenes que existan con el mismo nombre, construimos la imagen y ejecutamos la imagen, ¿vale? Esto simplemente lo ejecutamos, abrimos PowerShell y ejecutamos build server and run. Vale, espérate, control C. Vamos a nuestra carpeta raíz, ¿vale? Y ejecutamos tools, server MySQL y build server run. Y vemos cómo Docker nos ejecuta aquí nuestra base de datos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, en nuestro código, creamos un proyecto de test, igual que hicimos para los test unitarios, simplemente que esta vez lo llamaremos test de integración, ¿vale? Tenemos aquí los test de integración. ¿Y qué es lo que vamos a testear? Cuando testeamos test de integración, como he dicho, tenemos que testear todo el flow que podamos. En nuestro caso, estoy utilizando el código de web de C#, ¿vale? Que tendréis un enlace aquí arriba. Y este código web C# es básicamente un backend en C#, en una API de C#, ¿vale? Con el backend. Y el frontend será Blazor, que será pues 3-4 vídeos más y empezaré con Blazor. Entonces, en este caso voy a testear pues todo lo que es el backend, ¿vale? Toda la API. Por ahora lo único que hacemos es, tenemos nuestro controlador, que es Personal Project Controller, perdón, este no, que este es de ejemplo, perfil Personal Controller, y aquí tenemos pues los diferentes escenarios, ¿vale? Get perfil personal, create perfil personal y post personal profile, ¿vale? Que son create, actualizar y coger, ¿vale? Pues en nuestro test de integración tendremos que crear test de integración para cada uno de estos escenarios. Por lo tanto, vamos a nuestro test de integración y hacemos Personal Profile Flow. Y una vez dentro, vemos que es
vemos que el propio nombre del test nos va a testear todo, ¿no? Porque es test, insertar perfil personal y entonces modificarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Insertamos un nuevo perfil personal y luego lo modificamos. Que esto básicamente nos testeará, ¿dónde está? Perfil personal. Nos testeará primero el post y posteriormente el put, y para confirmar que la información es correcta, pues el get. He dicho anteriormente que construir test de integración es complicado, ¿vale? Es complicado porque es largo y necesita de mucha configuración. En este caso, necesitamos inyectar las dependencias como lo hacemos en nuestro código normal, ¿vale? Y para ello debemos de construir nuestro iService Collection con todas las dependencias. No hay que olvidarse, esto ahora está así, ¿vale? Pero esto en producción sería diferente. Esto hay un vídeo, en su momento haré un vídeo de cómo mover esto, ya bien sea a vaults o a ficheros de configuración, pero por ahora pues lo dejo así, ¿vale? Porque no hace falta más. El MySQL Connection está apuntando al servidor que hemos creado en nuestro PowerShell. ¿Dónde está PowerShell? Aquí está PowerShell, ¿vale? Este es este de aquí. Si abrimos el fichero, veremos, esto aquí, que en el Docker hemos puesto el puerto 4306. Normalmente es el 3306, pero yo tengo mi propio SQL ahí corriendo, entonces no puedes, pues 4306. ¿Vale? Y lo indicamos aquí. La base de datos que hemos indicado, el usuario y la contraseña. Además de eso, tenemos que añadir al scope absolutamente todas las dependencias, ¿vale? Nuestro contenedor de dependencias tiene que contener todas las dependencias que el test va a utilizar. ¿Cómo mejorar esto? Lo haré también en un vídeo y será dentro de poco, espero, ¿vale? Pero por ahora, como estamos haciendo test y pruebas y tal, simplemente lo dejo así. Entonces, vamos a nuestro test de integración y ¿qué hacemos? Primero es construir las dependencias. Y luego utilizamos con un using, ¿vale?, nuestras propias dependencias, ¿vale? Construimos las dependencias y las utilizamos. ¿Esto por qué? Porque de esta forma es de la forma que vamos a coger el controlador, ¿vale? Como vemos así, get requested service nos devuelve nuestro controlador que vamos a testear. Y ya solo nos queda ejecutar propiamente el usuario, ¿vale? Construimos nuestro perfil, que tengo aquí un método que nos construye el perfil personal y nos lo inserta, ¿vale? Nos hace un post. Una vez el post está hecho, lo que hacemos es cogerlo y leerlo para confirmar que todo funciona, ¿vale? Que todo se ha insertado correctamente. Le añadimos unas skills, unas habilidades, unos intereses, los añadimos y hacemos el put, ¿vale? Y como vemos aquí, utilizamos el discard, ¿vale? Esto podríamos hacerlo así directamente. Hacemos el discard y luego simplemente lo que hacemos es volver a leer el usuario y confirmamos que el usuario que hemos leído es igual, ¿vale? Contiene toda la información que hemos pasado por detrás. Podemos hacer... ¿Cómo se dice esto? Podemos hacer... Me saldrá. Podemos hacer extension methods, ¿vale? Con los asserts. No tengo hecho ninguno aún, pero puede ser que haga alguno. Que sea a lo mejor... no hay ninguno que nos compruebe que las colecciones de datos están bien, ¿vale? Assert collection no existe aquí, si no me equivoco. No existe assert collection. Vale, pues podrías hacer una assert collection que te confirmará pues que pasas y compruebas con lo que hemos insertado y que fueran iguales, ¿no? Pero para nuestro caso en concreto, pues nos sirve con esto. Y simplemente ejecutamos el test. ¿Dónde está? Aquí, run test. Y ahora veremos cómo funciona correctamente, ¿vale? ¿Vale? Y una vez termina, vemos que pasa correctamente. Si por ejemplo aquí pusiéramos first name, vale, este va a fallar. Y bueno, esto está al revés, perdón. Aquí. Vale. Si intentáramos comprobar este first name y ejecutáramos el test, pues nos fallaría. Y esto nos indica que ha fallado y que nuestro test de integración, nuestra integración con la base de datos está mal. Esto se hace así principalmente también para testear la base de datos. Lo suyo sería tener un propio test de la base de datos para comprobar que todo testea, pero lo podemos hacer de esta manera, con el flow completo. Y bueno, ya está. Esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Los tests de integración son un proceso y un paso que debemos implementar sí o sí en todos nuestros desarrollos para asegurarnos que nuestro código, cuando lo ejecutamos todo junto en producción, funciona correctamente. Como he dicho,
Si tenemos una base de datos, si utilizamos base de datos, tenemos una en Docker y así la tendremos limpia para ejecutar los tests, que esto es muy importante. Y además hay que tener en cuenta que son complicados de ejecutar. Así que si tenemos cosas en común hay que intentar todo, pues organizarlo para poder tenerlo todo en común, ¿vale? Hay que invertir una cantidad muy grande de tiempo para hacer muchos test de integración. De hecho, a la gente no le gusta hacerlos porque son un peñazo, y lo son de verdad, ¿vale? Pero pues hay que hacerlos, ¿vale? O sea, hay que hacerlos porque así es como estás seguro de que el código funciona bien. Hay una imagen muy famosa que viene siendo esta, que es que te dice que tienes dos integration tests, o sea que las ventanas por sí solas se abren, pero cuando las integras juntas no se abren, ¿vale? Entonces es importante hacerlo todo. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle un buen like, suscribirte, compartirlo y cualquier duda puedes dejar un comentario o en el blog, ¿vale? Te dejo el enlace abajo del blog, también dejo mi Twitter, que me puedes contactar por ahí sin ningún problema. Bueno, y ya está, eso ha sido todo. Adiós.